Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: fe y constancia. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Palabra de Dios, fe y constancia. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? ¿Cuántos han sido constantes? ¿Cuántos se han mantenido en este grupo? ¿Cuántos se han mantenido no en grupo? Vamos a poner con Cristo. ¿Cuántos han estado con Dios aunque vengan las pruebas y las circunstancias? ¿Cuántos están firmes? ¿Cuántos pueden decir yo estoy constantemente contigo, Señor? Yo no me voy a apartar de ti. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir la fe mueve montañas? ¿Cuántos pueden decir la fe mueve montañas? Porque con la boca podemos decir la fe mueve montañas, pero quien lo vive es quien puede contarlo. Yo les voy a contar un pequeño testimonio de una iglesia de la cual nosotros nos preparamos en Bucaramanga. Es la iglesia CFA, Centro Familiar de Adoración. Ahí fue donde Dios nos permitió a mi esposa y a mí prepararnos para ser misioneros, donde mi esposa y yo nos preparó, fuimos preparados por el Señor con un objetivo y fue de viajar por el mundo como misioneros, como evangelistas. Ahí fuimos preparados y fuimos impregnados de esa fe que vimos en nuestro apóstol Satirio dos Santos, el presidente de esa organización. Nosotros estábamos en Bucaramanga, él se encontraba en Los Pinos, en Cúcuta, pero nosotros fuimos preparados por el pastor Moisés Maya y por el pastor Holman Gutiérrez, que eran nuestros pastores directos, nuestros líderes, nuestras guías en ese momento. Y pudimos nosotros aprender tanta, tantas cosas, pero lo más importante fue impregnarnos de la fe de nuestro apóstol Satirio. ¿Qué sucedió? Cuando él llega a Colombia, él viene de él es brasilero, y a él Dios le da una orden de que se mueva, que Brasil no es su tierra, bueno, nadie es profeta en su propia tierra, y le dice muévete, y lo mueve para Leticia, Colombia. Yo no sé a quién conoce, yo creo que el hermano Luis sabe lo que es Leticia, eso es pura guerrilla y puro monte, y pura culebra, y pura. Y allá fue a tener el misionero en ese momento, el misionero con su esposa y sus 3 hijos, una niña y 2 niños, pequeñitos, y se fueron en un avión de la Fuerza Aérea, allá aterrizaron, allá llegaron, y él le preguntaba a Dios, ¿y tú a qué me trajiste aquí? A ver culebras, a ver leones, a ver, eso era pura selva. Yo no sé cómo estará ahora, pero era en Leticia. Y ahí les estoy hablando del año 70, más o menos 70, 72, 1970. Y eso fue tremendo lo que Dios empezó a hacer ahí. Luego Dios lo movió para Cúcuta, llegó a Cúcuta. En Cúcuta pasó tantas cosas, pero a donde quiero llegar es que la fe mueve montaña. Este hombre se movió por fe. Yo me moví por fe. No sé cuántos se van a mover por fe o cuántos se están moviendo por fe en esta mañana. Recuérdese que Dios nos muestra en su palabra y nos dice que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Y la fe mueve montañas. Esa fe que mueve montañas es la fe sobrenatural. Es lo que usted y yo no vamos a entender cómo sucede
o si puede suceder, porque para Dios nada hay imposible. Dios todo lo puede. Y este varón de Dios, eso fue lo que le transmitió a todos los que empezó a conocer en Colombia. Y había un hombre que siempre lo acompañó, que se llamaba Efraín, creo que era, y andaba con él para arriba y para abajo, y un día él le dijeron, no, que están vendiendo unas tierras ahí en Cúcuta, y él dijo, bueno, ¿y cuánto valen esas tierras? Bueno, esas tierras lo que valen en esa época, me imagino, 20,000, 30,000 pesos, 40,000 pesos, y eran unas tierras siempre importantes, bastante, creo que como una hectárea o más de una hectárea, no sé. Y él dijo, bueno, eso me parece barato, vamos a comprarlo. Y él compró, él reunió y compró y pagó la tierra y dijo, ahí en esa tierra nosotros algún día vamos a construir la iglesia de Cristo, la casa de Dios. Y bueno, y un día cualquiera, un día como hoy, el hombre tomó una decisión y dijo, vamos allá hasta esa tierra que se compró, porque yo ni conozco, ni sé, ni la he visto. Cuando él llegó a esa tierra, mi hermano, él lo que vio fue lo mismo que vio en Leticia cuando él llegó, puro monte. Y no solo monte, sino que vio una montaña. O sea, lo que él compró fue una montaña. Ahora, no una montaña en lo espiritual, era una montaña física, real, una montaña, una loma, una cosa. Y él miró y hacia arriba y dijo, caramba, ¿y dónde voy a hacer la iglesia? Allá arriba en la cúspide. Y él se echó a reír y el varón que estaba con él le dijo, apóstol, usted nos enseñó a nosotros, pastor, que la fe mueve montañas, entonces empieza a orar para que esa montaña se mueva, porque aquí es donde tenemos, porque esta es la tierra que usted compró, es una montaña. Y él se echó a reír y le dijo, yo quiero que sea usted que ore, porque esto es algo que es bíblico, pero usted tiene que orar y la fe mueve montañas, entonces ore usted, porque la verdad yo no conocía estas tierras, si yo hubiera sabido que esto tenía esto, yo no lo compro. Se fueron, para no alargar el testimonio, regresaron como a los 20 días, un mes, y llegaron nuevamente y se pararon frente a la montaña, y empezaron a orar, empezaron a orar. Y él le dijo, ore usted, Efraín, y Efraín empezó a orar. Cuando hubo un de repente de Dios, yo no sé cuántos saben lo que es y los que han sentido el de repente de Dios, tangiblemente real, empezó a moverse la tierra y empezó a caer tierra y empezaron a oír unos estruendos y empezó a moverse, y cuando se dieron cuenta eran una maquinaria de esas amarillas, de esas que se usan para abrir carreteras y cuestiones. Los que conocen Colombia, en Los Pinos, ahí la iglesia donde está hoy en día esa bendición que Dios cimentó ahí, queda en Cúcuta. Cúcuta está pegado con Venezuela, los que conocen y los venezolanos que están aquí y que están escuchando la palabra de Dios en Urban RH Radio TV y en esta tu emisora, es tu emisora, no es mi emisora. Eh, Esas maquinarias tenían una orden del gobierno, porque en esa época Colombia no tenía ese tipo de maquinaria y la mandaron de Venezuela. Y empezaron y le dijeron, señores, ustedes tienen que quitarse de aquí porque hay una orden del gobierno y vamos a tumbar esta montaña, porque esta montaña está haciendo obstáculo en la vía que se va a abrir y nos toca tumbarla toda. Y se miró el apóstol con Efraín le dijo, se da cuenta, pastor, ya Dios mandó los ángeles, ahí están. Y la gloria y la honra sea para Dios. Hoy, para la gloria de Dios, ahí queda esa iglesia, ese templo en Los Pinos, en Cúcuta, ahí en Cúcuta. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. La fe mueve montañas. Yo quiero que la profeta lea en el libro de Mateo, a ver, la fe mueve montañas. Mateo 17, 20. Mateo 17, 20. 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Palabra de Dios, nada es imposible para Dios. Cuando usted y yo activamos la fe, cuando usted y yo tenemos la fe y somos constantes y seguimos creyendo y creemos, aunque usted no lo vea, usted lo declara. Eso se llama fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero aquí hay énfasis, voy a hacer énfasis. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. O sea que usted no tiene que tener sino la fe viva, la fe cargada. Yo ayer me tocó a mí, al pastor Juanca, salir a recargar la fe. Y empecé a caminar porque escuché el testimonio y me acordé del apóstol Satirio cuando él activó la fe y Dios mandó esos ángeles, Dios mandó esos tractores, esas pajaritas, esos, no sé cómo se llaman, esas bulldozers, y tumbaron y fue algo tangible, real. Y así como eso va a suceder en tu vida y así como eso sucede todos los días en mi vida. Yo ayer salí a caminar por el sendero, aquí le llaman un sendero y es un lago, y salí a caminar y mi esposa, ¿para dónde vas? Déjame, mamita, yo quiero caminar solo, quiero hablar con Dios, necesito recargar la fe, necesito recargar pilas. Y salí a caminar y empecé a pensar en todos los hombres y mujeres de fe. Y en una de las personas que pensé fue cuando Elías oró al cielo y le dijo al Señor, no llueva, y no llovió. Y resulta que yo empecé a pensar en eso y cuando empiezas a caer, iba yo con una bocina gigante, una bocina que yo tengo para escuchar música, iba a adorar al Señor y a escuchar palabras. Y empezó a caer un tremendo de aguacero, mi hermano. Y yo, Dios mío, pero si Elías oró para que no lloviese, y eso es lo que yo estoy declarando, que no llueva. Y entre más yo le hablaba con Dios, más llovía. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme? Y él me estaba demostrando el poderío de él. Yo tengo fe, pero el poder de Dios es más grande sobre mi vida, sobre tu vida y sobre todo lo que tú quieras. Se cumple lo que Dios quiera, no lo que tú digas. Tu fe activa, pero se cumple si Dios lo permite. Y vi un puente que hay ahí y me metí debajo del puente y casi me caigo y me voy con el parlante ese, cayó el parlante y yo me metí bajo el puente y yo le preguntaba a Dios, ¿y qué es lo que tú me quieres hablar a mí en este día para tu pueblo? ¿Qué me vas a hablar a mí, Señor? Y yo empecé a vivir la fe, empecé a vivir la fe. Y cuando estaba ahí abajo, empezó a caer más lluvia, pero torrencial. Y yo no sé qué pisé yo y se ha roto una cuestión de como un nido de hormigas de esas ají molido y se me han montado. Yo iba en chanclas y se me han empezado a montar y eso me picaban las hormigas. Yo decía, o me pican las hormigas o me mojo o algo pasa. Y yo entendí la voz de Dios. Dios quería, eran en las piernas, se me montaron en todos los pies y en los tobillos, tenía el pocotón de hormiga y yo me salí de ahí y le dije, cuando hay este hormiguillo y hay esto es porque Dios quiere que me mueva de aquí y que me moje. Y me mojé con parlante y todo adorando a Dios y me iba mojando y yo le dije, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo que cuando yo llegue, tú vas a poner sobre mí algo que no me voy a mojar porque yo no me puedo mojar porque después me da gripa. Y llegué, me metí en uno de los garajes que Dios nos regaló. Ahí pude ver la gloria de Dios, estaba sequito yo y me puse a adorar al Señor. Y quiero decirle, hermanas y hermanos que están escuchando en Urban RH Radio TV y que están escuchando la palabra de Dios, que nada hay imposible para Dios y que la fe mueve montaña. Por la fe, Sara también dio a luz un hijo. Por la fe, la mujer de flujo de sangre fue sanado. Es la fe la que sana, es la fe la que te hace andar y no andar por vista, sino
creyendo en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te dio una promesa, Dios lo va a cumplir. ¿Es Dios hijo de hombre? No. Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Dios, todo lo que promete, Dios lo cumple. Y la fe sin obra es muerta. Usted tiene que tener fe, pero usted tiene que moverse, porque si usted no activa la fe y usted no se mueve, no va a pasar nada. Yo no sé cuántos en esta semana que comienza, hoy lunes, hoy va a activar su fe y le va a decir al Señor, Señor, por mi fe te alcanzaré, por mi fe, es por la fe la cual usted va a recibir el milagro de Dios. Yo quiero que usted escuche esta adoración hermosa mientras yo ministro y Dios nos ministra, porque la mejor ministración es la de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que usted escuche los que están escuchando la radio, Urban RH Radio TV, para que escuchen esa adoración hermosa. Y usted pueda conectarse con el Señor. Conéctese con el Señor en esta mañana y dígale, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que tú vas a permitir que el milagro mis ojos lo vean, Señor. Ya no aguanto más. Cuando usted le entrega al Señor 100% su vida, la vida de su esposa, la vida de la empresa que Dios le entregó, entonces es cuando Dios se va a glorificar, es cuando Dios va a hacer el milagro, es cuando Dios va a decir, ahora vengo yo, porque muy fácil tener fe como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, bien chiquitico, el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay. Pero si esa fe la tiene usted así, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver el milagro en su vida, en sanidad. Usted va a ver el milagro en su vida, en las finanzas. Usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Usted, si usted cree, verá la gloria de Dios. Si usted cree, verá la gloria de Dios. ¿Y con qué se ve la gloria de Dios? Con los ojos. En el libro de Mateo 9:29, Mateo 9:29, profeta Mateo 9:29 dice, ¿qué dice la palabra? Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe sea hecho. ¿Y a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no ven. ¿Quiénes son los que no tienen fe? Los que no la activan. Entonces, usted en esta mañana tiene que activar la fe, tiene que mirar con los ojos de la fe, porque Dios te está diciendo que Él va a abrir tus ojos, que la fe es mirar con los ojos de Dios, porque si usted va a seguir mirando con los ojos naturales, va a pasar lo que le pasó al apóstol Satirio, lo que le pasó al pastor Efraín, que ellos llegaban y ellos veían la montaña ahí real, pero Dios hizo algo sobrenatural. Dios mandó ángeles, Dios mandó órdenes que había que tumbar y como esas tierras eran del apóstol, le tuvieron que pagar para poder pasar por ahí, le pagaron y con ese dinero pudo el apóstol también construir, pudo sembrar ahí en la promesa que Dios le había dado. Yo no sé cuál es tu promesa, yo no sé cuál es tu circunstancia, cuál es tu situación, pero lo que sí te quiero decir es que la fe mueve montañas y que también hay algo que tenemos que tener claro, como lo dice la palabra de Dios, que usted tiene que gozarse cuando se halle en medio de las pruebas. Gócese y dígale, Señor, me gozo con esto que me está pasando. Ah, pero ¿cómo me voy a gozar con esta enfermedad que me tiene tullido y me tienen? Gócese. Ya le digo, gócese en el Señor, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice la palabra de Dios. Pero la paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es palabra de Dios. Yo quiero que en esta mañana, en estos minutos que quedan, vamos a aprovechar estos 7 minutos. Yo quiero que oremos, vamos a orar al Señor, vamos a decirle al Señor, Señor, en esta mañana ponemos delante de tu presencia, Dios, todo lo que tú estás haciendo. Ponemos, Dios, en este momento cada una de nuestras vidas, Dios. Que se haga tu voluntad, no nuestra voluntad, Señor. Que seas tú nuestro guía, que seas tú nuestro esposo, que seas tú nuestra esposa, que seas tú nuestro protector, Dios. Que seas tú nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Que seas tú, Dios, todo para nosotros, Dios. ¿Qué sería nuestra vida sin ti, Señor? Yo no sé cuántos pueden decirle a Dios, ¿qué sería mi vida sin ti, Señor? ¿Cuántos pueden orar en esta mañana por aquellas personas que no vemos hace rato en este grupo? Vamos a orar por el pastor Andrés Bengochea, vamos a orar por su esposa, por la hermana Yuli, ahí donde están, Señor, dales un toque especial. Llénalos de tu presencia, Señor, que ellos vuelvan otra vez a estar con nosotros, Padre, que se haga tu voluntad y no la voluntad de nosotros. Bendice a esa familia, Dios, bendice aún a sus hijos, bendice sus finanzas, bendice, Dios, la vida de este siervo tuyo, Padre. Bendice, Padre Santo, mi vida. Bendice la vida de cada una de las familias que están en este lugar representada. Bendice a la hermana Margeli, bendice a la hermana Margot. Bendice ahí a donde está el hermano Omar, Padre. Yo sé que tú vas a hacer y esa obra que tú empezaste en él la vas a terminar, Dios. Bendice la vida, Padre Santo, de mi hermano Luis y de su amada esposa. Padre, bendice la vida de la hermana Gisela Hoyos. Bendice la vida de cada una de las personas que están conectadas en Urban RH Radio TV, que están escuchando a esta hora tu palabra, Dios, que están ahí escuchando tu palabra. Padre, bendigo la vida de mi hija Andrea. Padre, gracias porque tú te glorificaste en ella. Gracias porque fuiste tú quien la levantó, quien le dio una oportunidad más de vida, Dios. Padre, gracias por la vida de el pastor Fabio y su esposa y sus hijos, ahí donde él está, Señor, en esa obra que tú lo has cimentado ahí, Padre, y sabemos y profetizamos que tú vas a levantar esa obra del pastor Fabio ahí donde está, Padre. Así como levantaste la del apóstol Satirio, Padre. Ahora yo declaro y profetizo que tú levantarás esa obra en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, sobre la vida de cada una de las personas, la hermana Mireya, la hermana Silvia, la hermana Ruth, cada una de esas personas, la hermana Raquel, la hermana Francia y la hermana Talu allá, que se está conectada desde allá, desde ese país de Guatemala. La bendecimos a Guatemala. Declaramos Guatemala para Cristo. Declaramos que, Padre Santo, ahora hay un toque especial sobre cada una de esas personas que se van a conectar de Guatemala, que tú vas a usar a la hermana Talo, Padre, para que hayan personas escuchando tu palabra en esta tu emisora, Urban RH Radio TV. Padre, porque no es cualquier sangre la que corre en esta emisora, tu emisora, es la sangre tuya, RH positivo. Padre Santo, tú eres quien ahora tocas, levantas, renuevas y transformas, y veremos los milagros. En esta semana empezaremos a ver milagros sobrenaturales. Declaramos que esta semana será semana de bendición, lluvia de bendiciones sobre tus hijos, lluvia de bendiciones sobre tu familia y lluvia de bendiciones sobre tu vida. Yo los bendigo y los quiero mucho. Declaro sobre cada uno de ustedes, los que hoy dispusieron este tiempo para buscar presencia de Dios. Quédese ahora en la emisora para que usted escuche la pastillita diaria que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y antes de irme, yo quisiera, si hay posibilidad, hermano Luis, para que aquí en la sala interna y en Urban RH Radio se escuche la adoración de por mi fe
te alcanzaré. Por mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Los quiero mucho y los bendigo. Nos vemos mañana, llueva, truene o relampaguee, aquí en esta tu emisora Urban RH Radio TV. En el nombre de Jesús, los amamos y los queremos. Guerreras y guerreros de oración. La bendición del Padre, del Hijo y Santo Espíritu sobre cada uno de ustedes y toda su familia. God bless you. Amén. Love you. Bye bye.